familia de Ondara que tenía una fábrica de juguetes, se prendió fuego la fábrica, se quedaron sin fábrica y entonces vendieron el solar que quedaba y con lo que cobraron compraron esta parcela e intentaron hacer un hotel. Hicieron un hotel que era pequeño entonces y la idea era de un hotel en una zona, porque decían, tan lejos de Denia, porque creían que aquí había muchas casitas de extranjeros que traerían gente y los comerciantes que venían a Denia también, porque eso fue en los años 50. Nosotros tenemos el Hotel Costa Blanca en Denia, en el centro, y me acuerdo que esa época el hotel lo teníamos siempre lleno y yo les mandaba clientes aquí al hotel porque ahí siempre lo teníamos lleno. Fue un año muy bueno y así conocí a los propietarios. A ver, es que nosotros nos hemos criado siempre en el hotel, entonces empezamos con el Hotel Costa Blanca, pues que lo cogió antes de que naciera yo. Entonces para nosotros la vida de hotel siempre ha sido como muy familiar, de ver pues todo lo que se tenía que hacer y pues en Navidades había comidas de empresa y el día 25 comíamos en el hotel. El propio cliente muchas veces, que el que comentaba Carmen de que está estancias más largas, ellos mismos muchas veces te lo piden, te dicen, ya he probado todo lo que tenéis en la carta, ¿me puedes ofrecer algo diferente? O quiero probar esto, pero si me puedes cambiar. Entonces también al final el equipo de sala y de cocina también trabajan para ofrecerle al cliente no solo lo que pone en la carta, sino otro tipo de ideas o de platos.